la guía de respuesta a emergencias. Un vistazo rápido, profe. Bien. Pero por lo menos entendieron para qué sirve y cuándo la van a necesitar o no. O sea, ¿cuándo usarían la guía esa, el libro naranja? En caso de ver algún transporte que tenga esos números, puede ser. Es la que dejo en la página Sikime. Sí, Siquime es un centro de información sobre productos químicos, ¿sí? Que es la que actualiza para la Argentina esta guía, ¿sí? Y esta guía sí la pueden necesitar en caso de un accidente con transporte de material peligroso. Eh, También la van a usar en un servicio de higiene y seguridad, ya sea en una fábrica, en algún establecimiento, un depósito. Habíamos hablado que estos temas les sirve para tener una idea cuando, o mejor dicho, si tienen la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en una central nuclear, ¿sí? Donde toda la fábrica, todo el proceso es el peligro, ¿sí? No es una máquina o varias máquinas, sino que estamos hablando que todo el proceso es peligroso, ¿sí? Por eso hablamos de seguridad de procesos. Y dentro de seguridad de proceso englobamos todo esto que venimos viendo, ¿no? Los productos químicos es una de las partes principales de la seguridad del proceso. A ver, ahí les empiezo a compartir. Para una capacitación, ¿de qué específicamente, Joaquín? ¿Capacitación de qué sería? A ver. Estamos en la unidad 5. Sería una capacitación a la brigada, o sea, en alguna planta donde tengan productos químicos, profe. Sí, para la brigada va a ser muy útil el libro naranja, ¿sí? Y ustedes como Servicio de Higiene y Seguridad se van a basar en lo que les dice la guía esta para capacitar a la brigada, pero no solo en empresas donde tengan productos químicos, o sea, ahí seguro, ¿no? Pero también les va a servir para entrenar en otros lugares, por ejemplo, en un depósito, para que reconozcan si llega algún camión, ¿sí? Con esa identificación, o si ustedes tienen que disponer residuos peligrosos, ¿sí? Los residuos peligrosos a veces, por ejemplo, son aceites usados, ¿sí? No estamos hablando de nitrato de amonio, ni isocianato de metilo, que son de los accidentes que hemos estado viendo, pero igual entran dentro de la legislación y deben rotularse esos camiones que lleven los residuos peligrosos hasta el operador de la misma forma, ¿sí? O sea que las guías es bueno tenerlas siempre, digamos, ¿sí? De acuerdo a los productos que tengamos en la empresa y el tipo de proceso, vamos a usarlas más o menos. ¿Se entiende? A ver, déjenme ver porque esta no era. Ah, sí, acá está. Sí, sí, era esto. Bien, entonces, repasando, estamos viendo todo lo que es peligros de proceso, ¿sí? Y habíamos hablado que el principal eran los materiales peligrosos, que es todo lo que vimos en las clases anteriores. Esos materiales pueden ser químicos, en estado sólido, líquido, gaseoso, y biológicos también. La resolución 743, ¿se acuerdan para qué era? Bueno, ahí dice, pero ¿en qué caso lo usamos? Accidentes industriales mayores. Muy bien. ¿Y qué sería un accidente industrial mayor? Habíamos mencionado que no había que confundirla con otro tipo de regulaciones que tienen que ver con accidentes. ¿Se acuerdan? ¿Cómo, profe? No escuchan. Que habíamos mencionado que no hay que confundir este punto del relevamiento general de riesgos laborales con otro tipo de accidentes. Accidentes industriales mayores, estamos hablando de lo que estuvimos viendo en los videos Lo y de en los los videos, ejemplos. lo que pasó en la India, Beirut, todo eso.
exacto, la India, Beirut, las minas, Chernobyl. Chernobyl no nos dedicamos mucho, pero lo pasé por el grupo y es como más famoso. Y no hay que confundir con alta siniestralidad, ¿sí? Esto está hablando de un Es una accidente, puede serie ser de muy grave. accidentes. Exacto. El otro es mucha cantidad de accidentes, Ah, ¿sí? bien. Y esto habla de que un accidente puede ser muy grave, ¿sí? A eso hace referencia. Después vimos SGA, ¿sí? ¿Se acuerdan? El sistema globalmente armonizado, el de los rombos, rombos rojos, ¿sí? Mejor dicho, bordes rojos, y que se basa en dos elementos muy importantes. ¿Cuáles eran? A ver si leen ahí, resolución 801-2015. Etiquetas y fichas. Muy bien, Carlos. Etiquetas que van puestas sobre el envase de los productos químicos, y acá estamos hablando de químicos de todo tipo, ¿sí? Aún, por ejemplo, las botellas de alcohol al 70%, aplica colocarle, y si lo buscan en internet hay etiquetas ya hechas de SGA para alcohol al 70%. Es etiqueta en todos los envases que contengan productos químicos, ¿sí? Desde tambores, tanques, hasta, habíamos dicho, tubo de ensayo. ¿Se ubican cuáles son los tubos de ensayo? Esos que parecen como un marcador de vidrio. Aún esos deben estar identificados si van a contener, eh, por un tiempo, digamos, un producto químico o una mezcla, ¿sí? Y las fichas de seguridad que tenían de diferente a las etiquetas. Más detalladas puede ser, ¿no? Que eran, Muy constaba de bien. 6 pasos, de ahí el peligro, información, teléfono, No el 6, nombre. sino 16. Ah, bien, bien. 16, ¿sí? Sí, todo eso que estás mencionando, Kevin, muy bien. Pero son 16 puntos, ¿sí? Y lo asemejábamos a los prospectos de los remedios, ¿sí? Ahí eso es lo que tenemos que ir a buscar, a estudiar nosotros como higienistas, para definir cómo va a ser el manejo de ese material durante todo el proceso de nuestra empresa, sea lo que sea. Aún podría ser, no sé, un Andriani, por ejemplo, ¿sí? Que si bien no los use, pero en algún momento puede transportar esos productos. Entonces, tienen que tener algún procedimiento de cómo recibir, almacenar y despachar esos productos y qué hacer si llega a pasar algo, ¿sí? Desde derrames, incendios, etcétera, etcétera. Y ahí estamos combinando ya el SGA con el libro naranja de respuesta a emergencia, ¿sí? Si bien la ficha de seguridad les indica cómo responder a emergencia, porque es uno de los 16 puntos, el libro naranja les va a ayudar en el caso de que almacenemos mucho material de ese producto, ¿sí? O que sea un producto que esté en la lista de accidentes mayores, ¿sí? Los que con poca cantidad son peligrosos. ¿Se entiende cómo se van relacionando todo esto que vamos viendo, ¿no? Hoy vamos a centrarnos un poco, perdón, antes de pasar a aparatos sometidos a presión, quería mencionarles este tema, en el cual no vamos a entrar de lleno, ¿sí? Porque los van a ver en otras materias, pero sí es una situación que se da en las industrias más que nada, y que debemos conocer, lo que es espacios confinados, ¿sí? Vamos a ver un video, ¿sí? Y solamente va a ser, digamos, esa la temática, y después yo les voy a subir en la plataforma esta, que es una ficha técnica que armó la Superintendencia de Riesgo del Trabajo acerca de lo que es espacios confinados. De hecho, para que sepan, espacios confinados, por ejemplo, está mencionado, perdón, aparatos sometidos a presión. Espacios confinados está mencionado en el decreto 351, y hay una resolución nueva, no la tengo por acá anotada, pero está ahí en la ficha técnica, ¿sí? Si no me equivoco. Esta es la última que se menciona acá. ¿La están viendo ahí? Más o menos. A ver, Sí, ahí. 953 creo que dice. Sí, sí. Exactamente, 953 del 2010, ¿sí?
esa resolución lo que hace es tomar como estándar, o digamos, ¿se acuerdan cuando vimos la 960 de los autoelevadores? Que nos explicaba todo, cómo debíamos hacer los autoelevadores, capacitar, dos tipos de capacitaciones, los carnets, los checklists, que es parte del trabajo práctico, ¿sí? ¿Qué debe tener el checklist? ¿Qué debe contener la capacitación? O sea, la resolución especificaba cómo aplicar el tema de manejo de autoelevadores. En este caso, esa resolución se hace referencia directamente a una norma IRAM, ¿sí? La norma IRAM, a ver, por acá, bueno, ya la vamos a ver ahí en el video. Que aquí la debo tener. La IRAM 3625 del 2003, ¿sí? 3625 del 2003. Es decir, la resolución en sí no contiene mucha información, pero vuelve obligatoria la aplicación de esa norma IRAM, ¿sí? En unas clases de las primeras yo le había mencionado que era importante tener las normas, ¿sí? Porque mucha legislación hace referencia a las normas. Entonces las empresas deberían comprar, porque estas normas se compran, para poder consultarlas, ¿sí? Los servicios de higiene y seguridad necesitan tener acceso a esas normas para saber cómo aplicarlo en la práctica, ¿sí? Muchas veces las empresas no hacen esas compras y uno tiene que andar consultando, buscando por internet, ¿no? Bien, entonces, espacios confinados, vamos a ver con un video todo lo que es este tema, ¿sí? Perdón. Avísenme si se escucha el audio. En ocasiones, los trabajadores de la construcción realizan labores en espacios confinados, áreas de trabajo cerradas que tienen un medio restringido de entrada o salida y pueden presentar condiciones peligrosas que no se encuentran otras áreas de trabajo normales. Un espacio confinado es un espacio, 1, que es lo suficientemente grande como para que un trabajador entre, 2, en el que es difícil salir en caso de emergencia y 3, que no está diseñado para que los trabajadores lo ocupen de manera continua. Algunos ejemplos de espacios confinados que se encuentran en construcciones residenciales incluyen cámaras subterráneas, alcantarillado, desagüe pluvial, unidad subterránea de hormigón prefabricado, cámara de transformadores, tanques, fosas, semisótanos y áticos. Un espacio también puede ser un lugar confinado que requiere permiso o espacio con permiso si presenta una o más de las siguientes condiciones peligrosas. Contiene una atmósfera peligrosa. Contiene material que tiene el potencial de sepultar o sofocar a un trabajador. Tiene un diseño que podría atrapar a un trabajador a través de paredes convergentes o un suelo inclinado. O tiene algún otro peligro grave para la salud o la seguridad. Los trabajadores que realizan labores en espacios confinados pueden enfrentarse a peligros potencialmente letales, incluidos atmósferas donde no hay suficiente oxígeno a causa de un desplazamiento de aire provocado por otro gas, peligrosos niveles de gases y vapores tóxicos, tales como monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido sulfídrico o humo. Atmósferas inflamables o explosivas, que pueden surgir de la presencia de gases o líquidos inflamables en un espacio confinado. Peligros mecánicos, eléctricos o físicos, tales como piezas mecánicas móviles, descargas eléctricas o calor excesivo. Líquido que puede fluir en el espacio confinado y causar ahogo, sofocación u otra lesión. Calor extremo que puede impedir que un trabajador abandone el espacio sin ayuda debido al estrés por calor. Dado que los espacios confinados pueden presentar condiciones muy peligrosas, se deben tomar medidas para proteger a los trabajadores si trabajan en espacios confinados que requieren permiso. Antes de cualquier trabajador entre a un espacio confinado, se debe llevar a cabo una planificación de preentrada. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Se está entendiendo de qué se trata? Sí, profe, por ahora sí. Sí, se entiende, profe. Bien. Espacio confinado es un lugar al cual hace falta entrar a trabajar
pero que no es normal que una persona esté ahí adentro, ¿sí? Así lo podríamos resumir. Y al no ser normal que una persona esté ahí adentro, puede haber peligros, no está preparado para entrar y salir de forma fácil o cómoda, y presenta dentro de estos peligros, Atmósfera peligrosa. exacto, mucha variedad, atmósfera peligrosa, ¿sí? Por ejemplo, que no haya suficiente nivel de oxígeno para que la persona esté adentro, o que haya demasiado oxígeno, o que haya un producto químico que emana vapores o gases tóxicos. Entonces la persona, por más que tenga el nivel de oxígeno, está mezclado con otro producto químico y lo inhala y lo daña la salud, ¿sí? Puede presentar peligros mecánicos, ¿sí? ¿Cuáles serían los peligros mecánicos? De atrapamiento. Eh, ¿Vieron, por Golpe. ejemplo, los camiones estos que preparan mezcla? ¿Los vieron? sí, profe. Sí, Bueno, imagínense que se rompe algo dentro del tambor, el mezclador. En algún momento, alguna persona va a tener que entrar a reparar eso, ¿sí? Eso es un espacio confinado. ¿Qué pasa si la persona está dentro de ese tanque y se enciende el tanque, como le pasó al chofer al mecánico, mejor dicho, del colectivo? sufrir lesión o la muerte. Exactamente, lesiones o la muerte, ¿sí? O veamos otro ejemplo. ¿Vieron esos videos de las trituradoras de auto? Que le tiran un auto con una grúa y lo tritura y hace chatarra, o los Sí. compactan. Bueno, a veces esa máquina hay que repararlas, ¿sí? A veces o muchas veces. Hay personas que tienen que entrar a esos lugares. Bueno, eso es un espacio confinado, ¿sí? Para que vamos viendo. Este video está enfocado en lo que es la construcción, ¿sí? De Estados Unidos, está en español, pero las mismas características y cosas que mencionan acá son las que se aplican en cualquier otra industria, ¿sí? Eso es, digamos, transversal para todas las industrias. Epa, ¿qué pasó? De construir un espacio confinado que requiere permiso. El trabajador abandone el espacio sin Ahí están los peligros, retomamos de acá. Este otro que no lo mencionamos, temperatura extrema, ¿sí? Hace más de 40 grados dentro de ese lugar y bueno, necesita tener cuidado la persona que trabaja ahí adentro. Hay que ver los tiempos que trabaja, cómo se hace descanso y esas cosas, ¿sí? ayuda debido al estrés por calor. Dado que los espacios confinados pueden presentar condiciones muy peligrosas, se deben tomar medidas para proteger a los trabajadores si trabajan en espacios confinados que requieren permiso. Antes de cualquier trabajador entre a un espacio confinado, se debe llevar a cabo una planificación de preentrada que incluya tener a una persona competente que identifique cualquier espacio confinado en el lugar de trabajo y determinar si estos espacios son espacios confinados que requieren permiso. Si el sitio de trabajo contiene un espacio confinado que requiere permiso, se debe proteger a cualquier trabajador que deba entrar a ese espacio de posibles peligros en el espacio con permiso. Tenga en cuenta que el trabajo de construcción puede crear espacios confinados, incluso si no existe ninguno al inicio del proyecto. Para controlar de manera eficaz los peligros asociados a los espacios confinados, se debe desarrollar y seguir un programa de espacios confinados. El programa debe identificar 1. Las precauciones que se deben tomar para proteger a los trabajadores en el espacio con permiso. Cómo se capacitará a los trabajadores para llevar a cabo sus responsabilidades y los métodos utilizados para distinguir y controlar peligros. Cómo se rescatará del espacio confinado a los trabajadores lesionados de manera oportuna y segura. El programa de espacios con permiso también establece el sistema para preparar, utilizar y cancelar los permisos de entrada, que son documentos escritos que permiten y controlan la entrada a espacios con permiso y son emitidos por empleadores que tienen trabajadores que entran a estos espacios confinados. Luego de que se hayan identificado los espacios confinados en el lugar de trabajo, los trabajadores deben conocer la existencia, la ubicación y los peligros de los espacios que requieren permiso, y deben entender que no pueden entrar a estos espacios sin autorización.
Los trabajadores que a menudo entran a espacios confinados, que requieren permiso, también deben entender los posibles peligros existentes en estos espacios, así como los métodos utilizados para distinguir y controlar los peligros, a fin de que puedan llevar a cabo sus responsabilidades de manera segura. Hay 3 categorías de trabajadores que tienen responsabilidades específicas cuando el trabajo se lleva a cabo en un espacio Esa parte es importante, ¿sí? Escúchenla sobre las 3 personas, o 3 tipos de personas. confinado que requiere permiso. Operadores autorizados, que son trabajadores que tienen permitido entrar a un espacio con permiso. Auxiliares, que son trabajadores ubicados fuera del espacio con permiso, a cargo de condiciones de monitoreo dentro del espacio y que evitan la entrada no autorizada. Y supervisores de entrada, que son responsables de vigilar las operaciones de entrada. Antes de que los trabajadores puedan entrar a un espacio confinado, los empleadores deben proporcionar una planificación de preentrada. Esto incluye identificar los medios de entrada y salida y los métodos de ventilación adecuados en el espacio. Asegurar que se analice el aire en el espacio confinado antes de que entren los trabajadores para detectar niveles de oxígeno, sustancias inflamables o tóxicas y atmósferas estratificadas. Es importante la comunicación eficaz, ya que puede haber múltiples contratistas operando en un lugar, cada uno con sus propios trabajadores que necesitan entrar al espacio confinado. Un auxiliar debería estar ubicado fuera del espacio confinado para monitorear al personal que entra. Los trabajadores no autorizados no pueden entrar a un espacio confinado. Los intentos de rescate por parte de una persona no capacitada pueden resultar en múltiples muertes. Los empleadores deben evaluar el lugar de trabajo para determinar qué equipo de protección personal, o EPP, se necesita para proteger a los trabajadores. Los empleadores deben proporcionar a los trabajadores el EPP requerido, además de la capacitación adecuada sobre su uso, e informarles cualquier peligro relacionado antes de iniciar el trabajo. También es importante tener una estrategia de rescate previamente planificada en caso de una emergencia en el espacio confinado. El programa de espacios confinados debe incluir procedimientos para que el personal calificado rescate a los operadores de manera oportuna. Se estima que el 60% de los accidentes fatales ocurren porque trabajadores no capacitados intentan rescatar a otro trabajador. Si su plan de rescate es llamar al 911, tenga en cuenta que no todos los servicios de rescate o los equipos de respuesta a emergencias están capacitados y equipados para dirigir rescates en espacios confinados. Los equipos de respuesta a emergencias deben tener el espacio adecuado para rescates, tal como monitor atmosférico, protección anticaídas, equipo de extracción y equipo de respiración autosuficiente para el espacio confinado particular que requiere permiso. El plan de rescate debe incluir estrategias de acceso para la entrada y salida, un plano del lugar del proyecto y coordenadas en GPS si la ubicación es remota. No entender los peligros de los espacios confinados pueden resultar en lesiones graves o en la muerte, a menos que esté capacitado en peligros de espacios confinados y en las precauciones para eliminarlos. Nunca debe entrar a un espacio confinado. Bien, ¿se entendió? ¿Quién se anima a hacer un resumen? ¿Cómo? ¿Quién se anima a hacer un resumen de lo que es espacios confinados? Sería todo lugar en donde haya peligro en la atmósfera, un lugar en realidad donde normalmente una persona no entraría Son habitualmente. espacios reducidos, ¿no? Reducidos, exactamente, expuestos a algún tipo de material peligroso o no, atmósfera, como decía recién. Sí, Un espacio ahí reducido sería. puede ser reducido o puede que no sea reducido, Pues la que entrada sea es reducida. difícil, claro, sea difícil entrar o salir. El ejemplo más común es un tanque, pero yo les voy a pasar videos y después véanlo. Las cubas de vino, profe. Las cubas de vino de Sí, roble, los silos. los tipos tienen que entrar todos los años, creo que una vez o dos veces al año, y limpiarlo Sí. dentro de todos los toneles con cepillo. Sí, de hecho, hace La unos acción del años, tipo, sí, sí, y sí, trabajan con ácidos. sí,
para la limpieza usan ácidos, pero también tienen eh, los vapores que se generan por el mismo fermento de lo que queda, de la borra, digamos, del vino. ¿Alguien más Profe, iba a comentar algo? Sí, sí, bueno, es como dicen los chicos, y está bien la aclaración que hace usted de que puede o no ser espacio reducido. Sí, lo que puede ser es, puede ser un espacio amplio dentro de todo, pero también se puede dar que esté debajo del nivel del suelo. Que no tenga tapa, por ejemplo, que sea por una sí, escalera, que sea una forma fácil de acceder. Ahora se da la situación de uno de los casos que dice usted, del desplazamiento del oxígeno a través de los gases. Uno puede hacer la medición del exactamente. lugar a la hora de ingresar y el oxígeno esté perfecto. Ahora lo que tienen que tener en cuenta, que en un momento ahí lo muestran, que es el detector de gases, es que cuando Sí, baja una cierta cantidad de oxígeno en el ambiente y aumenta ya sea monóxido de carbono, dióxido de carbono o azufre, eh, inmediatamente se la tiene que evacuar a la persona, ya sea, por ejemplo, por el mismo monóxido de carbono que está, el dióxido de salud. carbono que está exhalando en el lugar, Sí, desplaza el oxígeno, al ser un lugar, digamos, como le digo, si fuera debajo del nivel de promedio de la Tierra, desplaza el oxígeno que está hacia arriba, porque el dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno, y se acumula el dióxido de carbono en el lugar de trabajo, sí, produciendo después, bueno, la intoxicación por dióxido de carbono, inconsciencia y posterior, bueno, muerte si no se lo saca. exactamente. A mí me pasó una situación acá en una fábrica de un operario que quiso hacer un trabajo en, ¿cómo se le llaman? En la zona de fábrica, profe, cuando tiene un desnivel, o sea, es un espacio confinado, pero no me acuerdo, no, fue una fosa, por decirlo así. De desagües, No, es donde están todo lo que es el cableado de las máquinas. cámaras, Bueno, tenía que hacer el cámaras trabajo, entonces, subterráneas para la instalación eléctrica. claro, entonces él tenía que bajar y el lugar era, uno bajaba, eran 5 o 6 peldaños en una escalera, Sí, y tenía 10 metros a cada lado. Era un pasillo, ¿sí? De 1 metro de ancho y tenía varios metros hacia cada lado. sí, Entonces la encargada de seguridad le dice bueno, que se tenía que colocar un arnés para hacer ese trabajo. Y el operador le sí. dice, no, no hace falta, no, si, no voy a trabajar en altura. No, no, pero tenés que colocar un arnés porque así lo establece la norma. Vos tenés que trabajar con un arnés. Claro. Entonces él le dice, ¿por qué? Le parece una estupidez, digamos, colocárselo. Dice, no, porque si te pasa algo, o sea, si te quedas inconsciente, te tenemos que sacar. Entonces le dice, no, no me lo voy a colocar, lo voy a hacer trabajo, lo he hecho así toda la vida, lo voy a hacer así nomás. Entonces, ¿cuál fue lo que yo creo que detecto la falla? Es que si bien la encargada de seguridad le dice lo que puede suceder, las consecuencias, pero Sí, no le dice cuál es el potencial peligro de que él trabaje ahí, que es el caso este que le digo, o sea, de que la persona, no hace falta que se golpee la cabeza para quedar inconsciente. El solo hecho de no, respirar ahí, mantenerse trabajando un buen rato ahí, ya representa un riesgo para su vida. sí, A mí me pasó la charla con este operador. Este operador un día charlando, estábamos trabajando en altura y charlando de cosas me planteé esta situación. Yo le explico el porqué y después lo pudo aplicar en un rescate que le tocó hacer y ahí ajá, entendió lo que le trataba de decir esta oficial de seguridad, de los claro, peligros que uno no identifica por no saber o por ahí por una simple explicación como es explicar de que el dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno, por ende el oxígeno se desplaza, eh, nos da a entender a nosotros el peligro que puede representar en algunos lugares. exactamente. Ahora vamos a ver unos videos de ejemplo, ¿sí? De paso, bienvenido, Juan Pablo. Eh, vamos a ver unos videos de ejemplos de accidentes en espacios confinados, ¿sí? Y después les voy a pasar, como les decía, otro video, porque espacios confinados es un tema muy amplio. Si yo ahora lo estoy tocando dentro de procesos, perdón, procesos peligrosos, ¿sí? O process safety, por el hecho de que está mezclando acá dos temas que hemos visto, tanto en la unidad 3 como lo que estamos viendo en la unidad 5 que es materiales peligrosos, ¿sí?
En materiales peligrosos, bueno, lo que acaba de mencionar Juan y algunos otros, con el tema de los productos químicos o la falta de oxígeno dentro de un lugar, ¿sí? Y de lo que vimos en el otro video, ¿qué tema de la unidad 3 se aplica siempre o generalmente en los espacios confinados? ¿El checklist? No, eh, el checklist o el permiso de trabajo, ese sí es obligatorio, pero hay algo que vimos, ¿se acuerdan? En seguridad de máquinas, es la unidad 3. ¿Se acuerdan? No, profe, No, que profe, no. En el ejemplo del colectivo también lo vimos, ¿no? Tiene que ver con una llave, El bloqueo. exactamente, procedimiento de bloqueo y etiquetado, ¿sí? Se usa En tanto en la caso, máquina, en ¿sí? este caso, Acuérdense que, ¿se hace un claro, etiquetado? sí, sí, sí. Bueno, Si estamos trabajando, por ejemplo, dentro de un tanque, ¿sí? Yo debo cortar el ingreso de energía o de productos, quizás uno de esos productos, el ejemplo que puso Tomás de un tonel o un tanque donde se preparan vinos, ¿sí? A ese tanque le entran vinos nada más, ¿sí? Pero ¿qué pasa si hay una persona dentro del tanque y el tanque se llena? Hay posibilidad de ahogarse, ¿sí? Si la persona no sabe nadar. Pero ese producto además genera vapores narcóticos, digamos, ¿sí? De hecho, hubo un accidente hace unos años en Anillaco, donde un operario estaba por encima de los tanques, ¿sí? Trabajando en los espacios confinados. Es una situación muy particular porque se mezclan un montón de temas, ¿sí? Y peligros. Por ejemplo, si un tanque tiene acceso por arriba y el tanque tiene 3 metros de altura, ya está involucrando también trabajo en altura. ¿Se entiende? En el caso este del accidente de la, no me sale la palabra, donde se hacen los vinos, el operario estaba arriba del tanque, ¿sí? Preparando para limpiarlo y los vapores lo marearon, ¿sí? No llegaron a ponerlo inconsciente, simplemente lo marearon, pero cayó de esa altura, ¿sí? Y falleció. ¿Se entiende cómo se van conjugando varios temas y varios peligros en esto? Por eso, sí. espacios confinados es un tema muy amplio, ¿sí? Eh, y yo lo menciono porque está dentro de lo que, de todos estos temas de materiales peligrosos, es una situación particular el espacio confinado, ¿sí? Si lo comparamos con, ¿se acuerdan cuando vimos de hacer instructivos de cómo hacer el bloqueo en una máquina? Que les pedía yo en uno de los prácticos, describan los pasos para que el operario sepa cómo bloquear, ¿sí? Un instructivo es un documento corto, chico, ¿sí? Cuando abarcamos, mejor dicho, más temas, pasamos a lo que llamamos procedimientos, ¿sí? Y cuando vamos a algo más amplio, hablamos de programas, ¿sí? Un programa es algo que involucra 2 o 3 procedimientos y varios instructivos. Espacios confinados, por ejemplo, tiene que ser un programa dentro de la empresa, como lo mencionaba en el video. Porque hay cosas que hacer antes, hay cosas que se hacen durante y hay que estar preparados para hacer después, ¿sí? Como el caso de las emergencias o también auditorías de ese programa, ¿sí? Entonces, yo trato de resumírselo, pero sepan que cuando tengan que ver espacios confinados, estamos hablando de muchos otros temas mezclados, ¿sí? Y bloqueo es uno de esos que se mezcla acá. Productos o materiales peligrosos es otro, ¿sí? Trabajo en altura puede estar involucrado, como decía Juan Pablo. Trabajo en altura no es solo para arriba, sino también para abajo, ¿sí? Cuando yo puedo caer, simplemente es eso, hay una diferencia de altura y puedo caer. Entonces tengo que evitar esa caída, ¿sí? Como los Bien, pozos petroleros, profe. los pozos petroleros, ¿sí? Los pozos petroleros hay perforaciones, pero hay torres para perforar, para extraer, ¿sí? Hay un montón de temas. Así que ahora les voy a mostrar este video de un accidente en un espacio confinado, pero vean todo el entorno de todo lo que están usando y qué es lo que mencionaron en el programa.
en el video anterior. ¿Ven ahí esa manguera amarilla? En realidad se le llama manga. ¿Sí? Con esa manga se puede ventilar el espacio confinado, ya sea ingresar aire o extraer, y a veces hay que hacer las dos cosas a la vez, dependiendo del espacio, ingresar aire puro y extraer aire viciado o algún tipo de gas o algún otro producto, ¿sí? Por ejemplo, si la persona que está dentro, que creo que es este caso, está soldando, ¿sí? La soldadura ¿Esos genera túneles humo. cuando hacen túneles también los ponen, profe? ¿Es el mismo? ¿O cumple el Mm, mismo sistema? Me imagino que sí, me imagino que sí. Sí, cuando hacen los túneles hay que llevar aire puro hacia adentro. Podría ser, sí. No tengo esa experiencia, pero me imagino que sí. Les decía, la soldadura genera humos, y esos humos son tóxicos, ¿sí? Entonces, eh, por el mismo efecto que mencionaba Juan Pablo, no podemos dejar que se acumulen dentro del espacio confinado. Entonces, una manga va a tener que sacar esos humos y otra le tiene que dar aire puro al trabajador, ¿sí? ¿Qué más ven ahí? A ver si, recordando el video anterior. La escalera. Una sonda que está midiendo el nivel del oxígeno, profe. Muy Las bien, tres Juan. Ahí personas. están midiendo atmósfera. Hay un acceso, bueno, la boca de ingreso ya vemos que es pequeña, aunque es grande para algunos otros casos. Hay una escalera, o sea que hay altura, ¿sí? Ahí vemos la planilla abajo. Debería ser, o seguramente es, el permiso de trabajo, ¿sí? Y el registro de lo que se está monitoreando. Hay una Está persona también ahí la afuera. persona, el auxiliar y el supervisor, aparentemente. Exactamente. En este caso van a ver, hay un montón de personas. Pero lo que sí o sí tiene que haber siempre en un espacio confinado es el autorizado que ingresa, o pueden ser varios, y sí o sí un auxiliar afuera, ¿sí? Pero ese auxiliar no puede irse ni entrar por ningún motivo, ¿sí? Si se está orinando, por ejemplo, tiene que buscar a otro que lo reemplace para poder ir a orinar. ¿Se entiende? Y les menciono esto porque son cosas muy comunes, ¿sí? Pero en ese momento que él se retira, tampoco está para ir a buscar herramientas ni materiales que le hagan falta al que está dentro, ¿sí? Si hace falta un ayudante, será otra persona. El auxiliar tiene que estar solamente para monitorear, ¿sí? Chequear que se sigan los procedimientos y que se cumplan. En la empresa en que trabajaba yo, muchas veces, si no todas las veces, el auxiliar era un brigadista directamente, ¿sí? Era un brigadista que hacía las veces de auxiliar, pero ya estaba ahí por si había que rescatar a la persona que estaba dentro, ¿sí? Y en esa fábrica teníamos cerca de 40 tanques o espacios confinados de distintos tipos, ¿sí? Además, se ve, aparte de la escalera, se ve acá otra pata, ¿la ven? ¿La ven a esta en el medio? Yo paso el curso, no sé si... Sí. Allá hay otra, ¿sí? Y de este lado seguramente hay otra, que es un trípode. Ese trípode es, por más que el operario baje por la escalera, tienen que tener el trípode cuando son hacia abajo los espacios para poder rescatar a la persona, ¿sí? Como decía Juan Pablo, sin tener que ingresar. El arnés de seguridad puede ser tanto para altura, pero también para que él esté vinculado hacia afuera con una soga de rescate, ¿sí? Bien, vamos a seguir viendo el... Ahí la persona está filmando, se pone a ver algo y deja el celular sin costado. I wouldn't want to be in that vault right now. You kidding me? I know, I know. Couldn't pay me enough to do that, Joel. When you guys wonder why we checked, that didn't sound. Lo voy a adelantar un poco, pero ya están detectando un problema.
fíjense esto, también está el cartel que identifica el espacio confinado, ¿sí? Esto es algo que se debe hacer antes de ingresar. Todos los espacios que conozcamos de la empresa ya deben estar identificados. De hecho, ya les voy a mencionar sobre las personas, hay un rol más que también es importante. Yeah, Joel, maybe you should step out for a minute. Until that thing settles in. Yeah, no. Ahí sale la persona que estaba trabajando adentro, ¿eh? Por la vestimenta, podemos deducir que es un soldador, ¿sí? Los soldadores muchas veces usan esa gorrita de tela, ¿sí? Está usando los guantes, tiene los lentes, tiene el arnés para poder ser rescatado, en caso de que pase algo. Pero algo estaba pasando y él sale hasta la boca, digamos, del espacio confinado. Shut down inboard! Shut down inboard! Hey guys, come on! Hey! Get back! Come on, get back! Come on, let's go, Perdón, guys! ahí alguien le está gritando al gesto que se aleja. What? I know, but get him back! Yeah, I've got a steam explosion at the Valley Medical Center on the construction site by RSC building. Okay, hey, take a seat, take a seat. Bien. ¿Vieron? ¿Qué Menos pasó? mal que esta vez no se muere, profe. En este no se muere, ¿bien? Es menos trágico. Pero ¿qué pasó? El que estaba soldando, seguro estaba soldando, o por lo que mostraban en el video, había tuberías, ¿sí? Y seguro había estado soldando algún tipo de válvula, algo que se reemplaza en la tubería, pero... Ah, yo no sé si me muero yo. Pero cuando él estaba saliendo, hubo una explosión. Esa explosión generada, ¿por qué? Por algo que va por esas tuberías y que está a presión, ¿sí? Que es el tema que también vamos a ver ahora, si Dios quiere. Entonces, hay una liberación, y esa liberación de presión, no hay una explosión con fuego, ¿sí? Pero sí una explosión por presión. Gracias a Dios sale bien trabajado. Pero esas cosas pueden pasar. Bien. A ver, les quiero mostrar un video más. Entonces, no sé si lo voy a encontrar. No un trabajo en un espacio limitado. Veamos lo que pasó. Bill. Bill, ven, por favor. Ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Él es Jim. Jim, él es Bill. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? Andando.
Ben. Sí, el viejo Oscar es bastante gruñón. Siempre agitando esa tablilla de notas. Posiblemente duerme con ella. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy? No importa. Te diré algo. ¿Por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. ¿No hablas español? Vaya, bueno, no importa. You entras ahí dentro. Yo lo haría, pero tengo más antigüedad. Bien. Cuando entres ahí, tienes que usar esta máscara. Porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te lo paso y te lo pones antes de bajar. Jimmy. Auxilio. Bien, coloquemos la sierra en posición para poder cortar el tanque. Corta aquí una abertura de 3 centímetros. ¿Se acuerdan el primer video que vimos? De que hay que prepararse para el tema de las emergencias, para rescates. Sí, bro. Y decía que si su sistema de rescate es solo el 911, tenga en cuenta que no todos los bomberos conocen cómo hacer rescate en espacios confinados, ¿sí? Fíjense lo que pasa ahora. El tanque este tenía todo luego. Equipo 41 a jefe 40. Se completaron 2 de los 3 cortes. El tercero estaba terminado en un 95% cuando las chispas inflamaron las sustancias que había dentro del tanque. El resultado fue la muerte de uno de los bomberos y la de Jimmy, el hombre atrapado dentro. Un espacio limitado tiene las siguientes características. Su forma y tamaño permiten la entrada de una persona. Tiene un número limitado de entradas y salidas. Y no está diseñado para ser ocupado continuamente. Un espacio limitado que requiere autorización se identifica por lo siguiente. Contiene o podría contener una atmósfera peligrosa. El material contenido puede atrapar a una persona. Su forma interna puede ocasionar que una persona quede atrapada o asfixiada entre paredes convergentes o por un piso inclinado hacia abajo. Una atmósfera peligrosa es solo uno de los muchos peligros que pueden existir en un espacio limitado. En una atmósfera peligrosa es posible que no haya oxígeno suficiente para mantener la vida, o puede ser inflamable o tóxica. Debido a estos peligros, la entrada se define como la colocación de cualquier parte del cuerpo dentro del espacio. En el caso de este accidente, ya que se trataba de un espacio limitado que requería autorización, debió realizarse un examen de la atmósfera y ventilarse el lugar antes de entrar en el tanque. Debió seleccionarse de antemano el equipo respiratorio adecuado y tener en cuenta las limitaciones físicas y los procedimientos de trabajo. Y como era una entrada vertical, la persona que ingresó debió utilizar un arnés unido a una línea de retorno y a un dispositivo mecánico tal como un trípode o un polipasto. Este sistema de rescate asegura que el vigilante pueda sacar con seguridad a la persona que ingrese en el interior. El entrenamiento de los que entran y los que vigilan debe garantizar el conocimiento adecuado de las medidas de seguridad a seguir. En este caso, la barrera del lenguaje, que impidió que se pudieran comunicar los peligros del espacio, fue posiblemente la causa del accidente.
También antes de entrar, una persona calificada debe realizar una evaluación para reducir el riesgo de la persona que ingresa. Bien, vemos hasta ahí que es el caso 2. Perdón, el caso 1. ¿Se entendió entonces todo lo que hay que tener en cuenta antes de ingresar a un espacio confinado? Sí, profe, fue un Por conjunto de ejemplo, fallas, ¿no? sí, ahí falló desde recursos humanos, ya para adelante fallaron varias cosas. Estas son, digamos, actuaciones o recreaciones de accidentes reales, ¿sí? Pero también muestran cómo es el trabajo en el día a día, ¿sí? No es todo como lo vemos en la teoría. En la práctica, como menciona Juan Pablo, hay operarios que no les gusta seguir los procedimientos y ustedes van a tener que imponerse en esas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, ese operario que ingresó a la cámara eléctrica y que tenía que moverse adentro, tenía que ir con una línea de vida, ¿sí? La chica de seguridad, por más que era una chica, tenía que haberse impuesto, ¿sí? Y no dejarlo trabajar si no cumplía con las normas de seguridad, ¿sí? Porque ¿qué pasa si esa persona se desmaya dentro de ese lugar? O le pasa otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende? Son segundos en que nos descuidamos o nos relajamos y ahí es donde suceden los accidentes. Bien, les quería aclarar el tema de las personas, los roles. Habíamos dicho que hay un rol que es el más importante, que es la persona que ingresa, ¿sí? Esa Autorizado. persona, exactamente, como en bloqueo, es la persona autorizada, ¿sí? Esa persona tiene que estar capacitada, tiene que haber demostrado que sabe lo que se le enseñó, pero a la vez tiene que pasar un examen médico, ¿sí? Un examen de su estado de salud, ¿sí? No podemos permitir que personas que, por ejemplo, tengan problemas respiratorios, o sean claustrofóbicas, o tengan alguna otra deficiencia, digamos, en su estado de salud, exponerlas a esas situaciones de espacios confinados, ¿se entiende? Entonces, con el servicio médico se hace un estándar, digamos, de salud que deben cumplir las personas para poder ser autorizados, ¿sí? Después vimos el auxiliar o el controlador, según el video lo llamaban de otra forma, la persona que está afuera, ¿sí? La que vigila a la que está adentro. Para mencionarle dentro de las características de estos trabajos, una de las funciones del que está afuera es conversar con el que está adentro. Y conversar en el sentido de vigilar que su cerebro esté funcionando bien, ¿sí? Porque uno de los primeros síntomas de la pérdida de conocimiento o de algunas intoxicaciones es que la persona empieza a hablar cosas incoherentes, ¿sí? Entonces, conversar es una forma de monitorear que la persona que está adentro esté bien, ¿sí? Vienen también otros aparatos que se llama alarma de hombre muerto, ¿sí? Vienen equipos analizadores de aire portátiles, o sea que lo lleva la persona que ingresa, que a la vez tiene esa alarma en caso de que la persona adentro se quede quieta por más de 10 segundos, creo que es, empieza a sonar la alarma, ¿sí? Y en la práctica pasa que a veces la persona está quieta, pero está bien, y le empieza a sonar la alarma y tienen que mover el aparato para que pare la alarma, ¿sí? La alarma también va a sonar en caso de que bajen los niveles de oxígeno o suban o existan gases tóxicos, ¿sí? Bien, entonces tenemos al autorizado, al auxiliar. El rescate es, digamos, más general, ¿sí? Pero hay una persona que mencionaba acá, que es, aquí lo decía como el calificado y en el otro video como el competente. Esa función la van a cumplir ustedes, ¿sí? Ustedes van a ser las personas competentes para llevar adelante el programa, ¿sí? Y los que tienen que hacer todo lo previo. En lo previo es inventariar todos los lugares o espacios confinados que hay en el lugar de trabajo, ¿sí? Los tanques, las alcantarillas, lo que sea. Inventariarlo, hacer un listado de todo eso. Evaluarlos, ¿sí? Evaluar los peligros adentro, afuera, en el entorno, ¿sí? Y definir los instructivos, que son los
documentos estos que dijimos, los más simples, de cómo ingresar o salir de ese espacio en particular, ¿sí? ¿Se acuerdan que en bloqueo hablábamos de guías específicas para bloquear la máquina A y otra guía para bloquear la máquina B? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien. Entonces así también van a tener que hacer las guías para ingresar al tanque A, ingresar al tanque B, o ingresar a la cámara C, o ingresar a la alcantarilla no sé qué, ¿sí? Ustedes van a tener que definir cómo ingresar a cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener sus peligros particulares. Algunos van a ser muy parecidos, pero no se confíen, no es que a todos se ingresa y se sale de la misma forma, ¿sí? Profe, profe, ¿puede repetir guía, Guías procedimiento específicas o y instructivos. instructivo? El instructivo era más largo, ¿no? La categoría, no, el instructivo es el más simple. Es el Más que te simple. dice, por ejemplo, subir, bajar, correr, llevar, traer, ¿sí? Son acciones directamente. Sí, es Eso lo es que un dijo hace un instructivo. rato. Después, Un procedimiento es algo más completo, ¿sí? Que te da el entorno de los objetivos, los responsables, ¿sí? De hacer todo eso. Y esto de espacio confinado, habíamos dicho, es un programa, porque va a incluir el procedimiento de espacio confinado, los instructivos de cada espacio confinado, ¿sí? La capacitación, la lista de personas autorizadas, ¿sí? Vamos a tener que tener un listado de quiénes pueden entrar, quiénes pueden vigilar, quiénes pueden rescatar, ¿sí? ¿Se entiende, Tomás? Entonces el programa es como un conjunto de profe. varios documentos. Bien. Bueno, después el tema este de identificarlos, ¿sí? Todos los espacios confinados, al lado de su entrada, tienen que tener un cartel que advierta que no ingresen si no siguen todo el procedimiento. ¿Qué es seguir todo el procedimiento? Bueno, estar autorizado, haber sido capacitado, que esté el ayudante, que tenga los elementos, etcétera, etcétera, ¿sí? Una advertencia. Y, ¿qué más? Y bueno, hacer auditorías ustedes como competentes de que se mantengan lo que ustedes escribieron en los instructivos, ¿sí? Porque el tanque A le llega solamente agua, por ejemplo, pero el día de mañana le pusieron otra bomba para que recircule o lo que sea, bueno, tengo que actualizar el instructivo, ¿se entiende? ¿Sí? Y en ese instructivo es todos los pasos que hay que hacer. Antes de ingresar es firmar el permiso. Muchas veces se hace un chequeo de salud previo, ¿sí? Por ejemplo, tomarse la presión. Es una medida que se usa también para trabajo en altura. Porque si bien la persona hizo un examen médico anual, ¿sí? Donde dijimos, sí, tiene un buen estado, y lo ponemos dentro del programa como autorizado a ingresar, pero puede ser que ese día está resfriado y está tomando algún medicamento, o la noche anterior durmió mal, ¿sí? O comió algo que le cayó mal. Entonces, en ese momento se hace un chequeo médico así, rápido. Y después, le decía, el chequeo médico, el permiso, y que se cumplan todos los otros controles, ¿no? Por ejemplo, que se hayan bloqueado las energías, los motores, que esté ventilado, que se, perdón, que se mida la atmósfera, ¿sí? Que chequear que el aparato con que se mide esté en buen estado, que esté calibrado, un montón de cosas, ¿sí? Bien, dejamos acá este video, yo se lo paso porque el video consta de 3 casos, ¿sí? Que les va a servir a ustedes para conocer sobre el tema. ¿Hay alguna duda de lo que vimos hasta ahora de espacios confinados? No, profe. ¿No? Bien. Al menos Por lo no. menos que les tiene que quedar de qué se trata, de que son muy peligrosos y especiales en el sentido de que mezclan un montón de cosas y que para hacerlo hay que hacerlos bien, ¿sí? Y que si ustedes no se sienten capacitados el día de mañana, ustedes llegan a esa función y no conocen bien los peligros, cómo controlarlos, cómo saber todo lo que puede pasar ahí,
Bueno, ya les mencioné todas las guías que tienen, las fichas de seguridad, si hay materiales, el bloqueo, la guía de respuesta a emergencia. Y si no, pregunten, ¿sí? Porque definir algo que el día de mañana puede jugar con la vida de una persona es peligroso, ¿sí? Bien. El otro tema que habíamos hablado como uno de los posibles peligros de proceso es aparato sometido a presión. Este es un poco más conocido, esto está en la legislación también, los ASP, ¿sí? Y quería mencionarles qué es un aparato sometido a presión. Es un ¿Profe? recipiente, sí. Disculpe, sin duda hay una resolución que trata un poquito más extenso el tema ese de espacios confinados. La resolución 953 del 2010, que les mencionaba que hace obligatoria la norma IRAN 3625. ¿Sí? Por eso yo se lo voy a pasar. Y la norma sí es la extensa, ¿sí? La norma es la más extensa. Lo que también le voy a pasar es la guía técnica, la guía de ficha técnica, perdón, que hizo la Super, que es un resumen de todo esto que estuvimos hablando, ¿sí? Pero Bien. existe, sí, existe legislación y material para consultar, sí. Un aparato sometido a presión, entonces, es un recipiente que contiene en su interior cualquier fluido que se encuentre en una presión superior a la atmosférica, ¿sí? Debido a su peligrosidad por carácter de explosivo, se requiere de medidas preventivas para evitar cualquier contingencia posible. Esto es uno de lo que vimos en el ejemplo de el accidente este que salía el operario y después hubo una explosión, ¿sí? Las tuberías, por ejemplo, pueden considerarse aparatos sometidos a presión. Y hay dos tipos, con fuego y sin fuego, ¿sí? ¿Se animan a mencionar alguno con fuego? El más conocido. Las calderas. Muy bien, Joaquín. Las calderas son el más común, ¿sí? También las autoclaves, ya lo vamos a ver. Y uno sin fuego, aparato sometido a presión, sin fuego. Los matafuegos. Muy bien, muy bien. Los matafuegos también son aparatos sometidos a presión. Las calderas, ¿sí? Las calderas, yo les pasé, ¿lo vieron al video de cómo funciona una caldera por dentro? Sí, profe. Si no lo vieron, búsquenlo en el grupo. Ahí está, de cómo funciona la caldera, ¿sí? Que básicamente es una olla donde se calienta agua para producir vapor. Hay de dos tipos, donde el fuego pasa por los tubos o donde el agua pasa por los tubos, ¿sí? Esos son agua tubular o humo tubular, ¿sí? Esta que ven en el medio es una caldera vertical, ¿sí? Yo no tengo el placer de conocerla, pero es lo mismo que la otra, ¿sí? Hay un fuego, esta es agua tubular. Y esta chiquita que se ve ahí, ¿alguien la conoce? No, Esta. Es un autoclave. Un autoclave se usa mucho en lo que es medicina o industria alimenticia para esterilizar, ¿sí? Lo que se hace es calentar también agua, generar vapor. Si lo ven al video de la caldera, les va menciona ahí que el vapor es totalmente estéril, ¿sí? Entonces, con vapor se esterilizan los productos o elementos de trabajo, ¿sí? Como los utensilios en un laboratorio, por ejemplo. Entonces, en todas las clínicas u hospitales tienen estas autoclaves, ¿sí? Son parecidos a un lavarropa o pueden ser más grandes, más chicos, pero básicamente se pone a presión los elementos para esterilizarlo durante un cierto tiempo, ¿sí? Todo eso serían con fuego, ¿sí? Estos serían sin fuego. Un compresor, como ven acá, el más conocido. ¿Cuál sería el aparato a presión acá? ¿Estos? Cilindro. ¿Estos de acá arriba? No, el tubo de abajo. No, el tubo, no, profe. El tanque debajo, ¿sí? Este es el compresor en sí, es como un motor, ¿sí? Que funciona con pistones y esos pistones comprimen el aire.
funciona a base de energía eléctrica, ven el motor eléctrico acá, y el aire comprimido se almacena en este tanque, ¿sí? Y acá tiene las conexiones de las válvulas, y por ahí anda esto, el regulador y válvula de seguridad. Este es otro tipo de compresor, este de pistones, les decía, y estos son, por ejemplo, a tornillo, ¿sí? Son otro tipo de compresores de uso más industrial, y muchas veces vienen por separado, el motor por un lado, y estos tanques o pulmones de aire, que también se usan en cierta posición de la cañería para acumular aire y mantener la presión, ¿sí? Todos estos aparatos son sometidos a presión. También los que contienen gases, ¿sí? Como el GLP, y acá vemos, por ejemplo, la identificación del NFPA. Si esta fuera una planta de Argentina, ¿qué le falta? Peligro. ¿Recuerdan? El sistema SGA le falta, ¿sí? El NFPA es de Estados Unidos, ¿sí? En la Argentina lo obligatorio es el SGA, ¿sí? Bien, y habíamos dicho que era para almacenar justamente. Y como mencionaba Joaquín, ¿sí? También los matafuegos o las cañerías de la red de incendio se deben considerar aparatos sometidos a presión. ¿Por qué? Porque las cañerías, por ejemplo, están todo el tiempo presurizadas, tienen aire, agua comprimida, ¿sí? Para responder directamente a cuando se abre un hidrante, ¿sí? Entonces, hay que cuidarlos y mantenerlos, ¿sí? Acá, perdón. Acá esto es la sección de aparatos sometidos a presión del relevamiento general de riesgos laborales, y habla de todo lo que debemos cumplir cuando tenemos uno de estos aparatos, ¿sí? Chicos, tengo una reunión ahora en unos minutos, así que voy a tener que salir de esta clase, ¿sí? Discúlpenme. Pero yo ahora les paso esta presentación, la subo a la plataforma, y la clase que viene seguimos. Ya nos quedan 2 clases y el examen, ¿sí? Bueno, profe. Bien, bro. Bueno, profe, gracias. Bueno, muchas gracias. Y antes del examen, seguramente el miércoles previo, vamos a hacer un repaso general, ¿sí? Para que podamos cerrar todos los temas, las unidades, y puedan sacarse las dudas. Genial, Bueno. profe.